Muy buenos días, amigos de este portal Economía Política y algo más. Aquí nuevamente con la presencia del doctor Raimundo Tenorio. Vamos a hacer este programa de una forma distinta por cuestiones laborales del profesor Cristian Salazar. Vamos a presentar el primer tema con el doctor Raimundo Tenorio, que es impacto de la pandemia en la educación. Doctor Raimundo Tenorio, profesor emérito del TEC de Monterrey, bienvenido. Muy buenos ¿Qué días. tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy buenos días. Mucho gusto en saludarles. Y bueno, pues sin duda que ante esta crisis inédita que hemos padecido desde ya hace un año, justamente hace un año se estaban suspendiendo la concurrencia de todo el sector educativo, estudiantes, maestros, a los centros educativos, a las escuelas, tanto en la educación pública como en la educación privada. Y bueno, pues como sabemos, ante una condición inédita, es decir, que incluso solamente cuando fue la fiebre de la influenza en el periodo del presidente Calderón, del año 2001, pues padecimos nosotros esta suspensión de concurrencia, no solamente a las escuelas, sino también a centros de contacto social, plazas comerciales, cines, etcétera. Sin embargo, fue un confinamiento parcial que no dañó tanto ni a la economía, perdón, ni a las personas, sustrayéndolas por tanto tiempo en sus domicilios. Entonces, particularmente hay diferentes ángulos de análisis para saber hasta dónde ha penetrado la crisis por la suspensión de actividades, pero en esta ocasión pues hemos escogido este tema de la educación porque a todos, absolutamente a todos, en cualquiera que sea el núcleo familiar, al menos a algún miembro de la familia tocado la suspensión de las clases, es decir, de la concurrencia hacia los centros educativos. Y bueno, pues ahí hay datos duros que recién han sido publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y pues son severos los daños, tanto en la, obviamente, currícula que venían desarrollando los estudiantes en el ciclo 2019-2020. Recuérdese que no se completó el ciclo 2020 justamente por la suspensión en el mes de marzo del año 2020. Entonces, pues continuó este proceso, en este proceso a distancia, y a distancia fundamentalmente utilizando dispositivos móviles, la televisión y el correo electrónico. Esto incluso trajo impacto económico a otros ramas de la economía, como voy a comentar de manera breve. Tan solo en los primeros datos que yo tengo acceso, 33.6 millones de personas desde los 3 años, que es la considerada etapa preescolar, hasta los 29 años, que es cuando ya se cursa en una educación superior o bien un posgrado, estuvieron inscritas en el ciclo escolar 2019-2020, 33.6 millones de personas, de las cuales, según ya las estadísticas, 740,000 no concluyeron el ciclo escolar. Es decir, que hubo abandono, que hubo deserción, ni siquiera se registra una reprobación. Es decir, simplemente no se reincorporaron a este esquema a distancia de las currículas educativas, y lo hicieron obviamente pues saliendo fuera del sistema. Para el ciclo escolar 2020-2021, ya con reinscripciones, según las cifras de INEGI, se reinscribieron 32.9 millones de personas, igual de los 3 años a los 29 años. Entonces, esta cifra de 32.9 millones comparada con 33.6 millones, bueno, pues nos dice que no se inscribieron 5.2 millones de personas al ciclo escolar 2021. No solamente las de nuevo ingreso, por ejemplo, a la edad de preescolar, sino también los reingresos. Entonces, bueno, sobre los motivos que se dice en estas cifras asociadas al COVID-19 para no haberse inscrito en el ciclo escolar, pues 26.6% consideró que las clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje, es decir, simplemente la actitud de las personas, de los jóvenes, señoritas, fue pues como no les iba a funcionar a distancia, ni estaban tampoco siendo funcionales, 26.6% no se inscribieron y 25.3% señaló que alguno de sus padres o tutores se quedaron sin trabajo.
y al quedarse sin trabajo, pues tuvieron obviamente que ellos salir a buscar alguna actividad informal. Además de que, bueno, pues también la pandemia puso al descubierto la debilidad estructural que tenemos para ser educados en otro esquema que no sea presencial. Más de la mitad de la población no tuvo disponibilidad inmediata a algún dispositivo o conexión a Internet. Fíjense bien, más de la mitad, es decir, 52% no tuvo conexión inmediata para poder incorporarse. Esto es un daño obviamente estructural al proceso educativo de los menores y también de quienes están en educación media superior y superior. Entre obviamente las consecuencias que tiene una pandemia como esta, pues yo lo advertí a ustedes, está el ángulo de la pobreza, está el ángulo del trabajo, pero está este ángulo, el ángulo de la educación. Entonces, bueno, pues aquí la experiencia que se tiene hasta ahorita es que estas cifras que arrojan las estadísticas de INEGI, pues nos hacen ver, por ejemplo, que a nivel de escolaridad, 55.7% de la población de educación superior sí pudo usar una computadora portátil como herramienta para recibir clases, casi 56%. Esto bien haya sido acudiendo a un servicio de Internet que también estuvo limitado, como sabemos, estos establecimientos estuvieron parcialmente cerrados, no podían estar más de 3 o 4, dependiendo el tamaño del local, jóvenes ahí tomando sus clases de educación superior, y entonces lo que sí se aceleró en esas semanas fue la compra de teléfonos celulares, justamente para tomar como en un dispositivo móvil. Ahí ustedes habrán visto incluso algunas historias de vida en las redes sociales de jovencitas y jóvenes que con su dispositivo electrónico, su teléfono celular y sin tener acceso a una red de internet en su casa, se acercaban, ¿verdad?, ahí a un local comercial o se acercaban a algún establecimiento que les pudiera compartir la conexión a internet para tomar su clase. Conocimos muchas de esas historias, Fernando. Sí, doctor. Y la verdad es de que pues daba un poco de tristeza, pero a la vez pues daba ganas de aplaudirles de que estuvieran superando la adversidad estos jóvenes y señoritas para poder atender sus estudios. Pero también otra de las cosas que tuvo obviamente como desventaja esto, me parece, fue pues la política pública para contener esta crisis de deserción educativa, de truncar la currícula, y como ustedes saben, bueno, pues se hicieron acuerdos para que se desarrollara este llamado programa Aprende en Casa, es decir, utilizar la televisión de señal digital para transmitir a los hogares las clases desarrolladas por la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, pues ahí los hallazgos es que en 28.6% de las viviendas con población de 3 a 29 años, lo que hicieron fue sí conectarse de manera inmediata a estos programas de Aprende en Casa, pero otros lo hicieron a través de teléfonos inteligentes y ya sin horario fijo. Incluso muchos de nosotros sabemos que esos avisos que se mandaron para poder tratar de intercalar los horarios entre los jóvenes, porque resultó que en casa pues hubo una cantidad muy importante de hogares que tenían un niño en preescolar, un niño en primaria, un joven en secundaria y a lo mejor hasta un cuarto miembro de la familia en educación superior. Superior, media superior. Entonces, ocupar el televisor, ocupar la computadora, se convirtió también en un conflicto interno en la casa, en los núcleos familiares. Sí, unió más a la familia, sí, estuvieron más en casa conviviendo, tomando sus clases, pero creó también conflictos internos familiares en donde la convivencia familiar no fue del todo agradable. Claro está que también algunas de las cosas que favorecieron el no ponerse en riesgo ante el contacto social que podía desatar un mayor crecimiento en la pandemia, pues fue el ahorro de dinero en gastos muy diversos como son los pasajes para transportarse a los centros educativos, los materiales escolares. Se redujo de manera sustancial el consumo de materiales escolares en 29.4%, y eso, bueno, pues a la vez trae un efecto colateral a los establecimientos de barrio
que nosotros conocemos, que son las papelerías, los centros de copiado, etcétera, en donde pues estos negocios, la verdad es de que cientos, si no es que miles de ellos desaparecieron. Ya hablaremos en otro programa acerca del impacto económico en el cierre de establecimientos, no solamente escolares, sino también mercantiles asociados a la educación, librerías que cerraron también. Entonces, el reto además, ahorita ya he dado puras cifras de qué representó en términos de inscripción, reinscripción, confinamiento, etcétera, pero veámoslo también en razón de lo que esto va a significar ahora en el llamado regreso seguro a clases. Yo lo que veo, jóvenes, señoritas, niños, si es que están también escuchándonos, es una estrategia de omisión, es decir, no están haciendo nada las autoridades educativas, en pocas palabras. Totalmente de acuerdo, doctor. Totalmente locales y federales. Imagínense, se supone que las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud es tener un regreso seguro a clases, número 1, con un número reducido de niños o de jóvenes en los salones de clase. ¿De verdad están preparados nuestros planteles educativos de educación básica, sea privada o sea pública, para tener en lugar de 40 lugares, ustedes saben de qué les estoy hablando, en un salón de clases, reducirlo a 20? ¿De verdad está preparada nuestra infraestructura para eso? ¿De verdad nuestra infraestructura está preparada para que haya más lavamanos, que haya menos contacto justamente en los baños de servicio en las escuelas? Doctor, ni agua tienen. Caramba, eso se debió haber aprovechado a hacer justamente en todos estos meses de pandemia, haber invertido. De verdad, yo lo que veo en los planteles es simplemente que están cerrados. Sí. No hay movimiento, no están preparadas las escuelas para reabrir en condiciones de seguridad sanitaria. Recuérdese que los niños sí son conductores del virus, ¿de acuerdo? Quizás no lleven ellos a padecer un ataque severo del virus, pero ellos pueden transportar el virus y contagiar a sus familias, a las personas adultas de sus casas. Entonces, frenesí que hay de decir, ay, sí, ya tenemos semáforo verde y ya escuchan ustedes, ya saben a quién, ya que regresen a clases. Espérate, o sea, ¿y dónde está la política pública preventiva de seguridad sanitaria? No la hay. Doctor, es que tristemente, disculpe que lo interrumpa, tristemente estamos viendo una ineptitud, Son omisiones criminales, así yo le pongo el calificativo. Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes, criminal, doctor, porque pues, también colaboramos en una institución educativa que ha tenido una gran respuesta, y en lo que nos involucra en los deportes, doctor, que es la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, ayer lanzó un comunicado, pues dando su opinión sobre el mismo comunicado de la señora que trabaja ahí al lado en el Zócalo también, y la UNEFA dice, nosotros no vamos a regresar. Yo entrevisté a un par de doctores de los Pumas Zacatlán, de los Cóndores de la Liga de Fútbol profesional, y uno de los doctores de los Pumas, el doctor Rivera. Sí. Él nos comentó, y está documentado, doctor. Sí. Le preguntan, ¿cuál es la perspectiva que tienen de un regreso al fútbol americano colegial en México? Y él nos decía, julio, agosto del año pasado, va a haber 20 infectados por equipo, de los cuales 4 van a estar graves. Sí. De esos graves va a haber un muerto. Y el doctor lo dijo, escoge a tus infectados, escoge a tus intubados y escoge a tu muerto. Y si eso es un cálculo matemático, eso no estoy siendo alarmista, y fue en agosto del año pasado. Doctor, ¡qué irresponsabilidad! Sí, ¡Qué irresponsabilidad! Miren, así pareciera ser que como no han pasado, me parece, los funcionarios públicos por ninguna crisis o administración de la crisis parecida, están siendo omisos y a la vez criminales, porque lo que van a provocar es simplemente que regresen así, nada más, por inercia, a sus salones, y quizás empiecen a tomar algunas clases en los patios, que no es lo más conveniente,
porque obviamente puede provocarse insolación, Sí, claro. infecciones estomacales, etcétera, etcétera. Pero también otro ángulo de análisis en esta crisis, mi querido Fernando y quienes nos escuchan, es la desgracia que ha ocurrido para planteles privados. Planteles privados que representan el 11% de la oferta total educativa nacional. Por ejemplo, a nivel preescolar, 89% de la oferta educativa es pública y 11% es privada. A nivel de primaria, crece la participación pública 93% y 7% la privada. Y a nivel secundaria, 91% es en planteles públicos y 9% en planteles privados. En media superior, ahí sí, crece la participación de planteles privados a 13% y disminuye la pública a 87%. Y a nivel superior, 76% es de oferta pública educativa y 24% privada. Bueno, de 11.300 establecimientos formales con registro ante la SEP de todos estos diferentes niveles, ningún solo plantel educativo privado recibió un solo apoyo del gobierno federal en materia de diferir, por ejemplo, impuestos locales. Diferir, yo no dije Sí, rescatar. exacto. Diferir impuestos locales, las cuotas obrero-patronales de los profesores, porque las escuelas privadas tienen a sus profesores y deben registrarlos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con su cuota obrero-patronal, con su cuota de afore. Fueron despedidos desafortunadamente alrededor de teníamos las cifras más o menos calculadas, entre 24,000 y 26,000 profesores en planteles privados, hasta el mes de octubre del año 2020. Son 20, 22,000 familias que es capital humano también que se ha perdido. Entonces, yo casi estoy seguro que ahora que pudiera eventualmente darse un regreso a clases, el gobierno se va a ir con todo a exigir a los planteles privados que tengan seguridad sanitaria para sus alumnos, pero el buen juez por su propia casa empieza. Y Doctores, no está ocurriendo la cantidad de dinero que se requiere para poder habilitar los planteles educativos públicos en todos estos niveles, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, ¿de acuerdo? Requiere de presupuesto. Y bueno, ya para qué se los voy a decir. En lugar de estar invirtiéndole dinero a un barril sin fondo como es Petróleos Mexicanos, ¿por qué no reforzamos la seguridad sanitaria de millones que van a regresar a los planteles educativos? Así que desafortunadamente el impacto que la pandemia ha tenido en la calidad, la cantidad educativa va a deteriorar a una generación completa. Es decir, hay cálculos, incluso no quiero adelantarlos porque no son desarrollados por mí, sino por un experto del Centro de Estudios Económicos y Presupuestarios, al que voy a entrevistar el próximo martes en mi programa de Cuentas Claras, de que la cantidad de personas que van a perder conocimiento, ¿de acuerdo? Es decir, en pocas palabras, los jóvenes y señoritas que se van a ver afectados porque desertaron, porque tuvieron bajo nivel educativo, van a tener baja eficiencia de admisión en el siguiente ciclo escolar. Es total. decir, si quieren ingresar, por ejemplo, a preparatoria, los que vienen de secundaria, van a tener deficiencia de conocimiento y obviamente también una deficiencia importante en sus aptitudes para ingresar a las preparatorias. Y Doctor, así, si me permite aquí hacerle una aclaración, yo voy a sí, hablar en primera persona. sí. Por cuestiones familiares, yo tuve que hacer los 3 años de secundaria en una telesecundaria. Sí, Sí. Al salir de tercera secundaria, enfrentarme a un examen a la media superior, yo me tuve que preparar en una academia para el examen del colegio de bachilleres, el cual pasé, pero fue terrible, doctor, y lo puedo decir, terrible, y me costó tanto trabajo de acostumbrarme y de nivelarme con los conocimientos de los compañeros, estar a la par del nivel que tenían mis compañeros, me costó tremendamente en los 80, porque yo fui de telesecundaria y con el debidísimo respeto a la telesecundaria, al sistema que yo creo que es un buen intento, un buen inicio,
una buena intención de llevar la educación a los lugares más apartados del país. Para la ciudad fue terrible, doctor. Terrible. Yo le puedo decir, mi primer semestre saqué 6. Ay, Y de verdad yo me esforzaba, doctor. Yo vivía en Cotitlán Izcalli, estudiaba en Iztacalco. O sea, sí, fue terrible. Y realmente aquí, yo que también trabajo en una institución privada, es terrible ver estas omisiones que usted dice. O sea, sí. no hay jabón, no hay agua, no hay instalaciones. Y este señor regalándole 150 millones de pesos a Epignano Ibarra, regalándole 8 millones de pesos a las, hijo, la tipa esta de Aristegui. Ah, no, pero es un crédito que se le dio en agosto. O sea, hacía falta equipar y darle dinero a un tipo que produce narcoseries, que ponerle agua a una escuela, doctor. Sí, sí, sí. Mira, créeme que esto que va a ocurrir en los próximos meses le va a explotar en las manos al gobierno. Número uno, porque los padres van a empezarse a dar cuenta en la reapertura de las escuelas que no ocurrió nada en este año, que no se implantó ninguna estrategia de recuperación física de los planteles. Es decir, no es simplemente ya hay regreso a clase y órale, todos formaditos, Vamos, hacerle órale, para ceremonia adentro. a la bandera y van para adentro. No, espérense. Hay que hacer adecuaciones físicas a las escuelas. ¿Por qué? Porque esta pandemia, repito, es inédita, no es la influenza que No, nos no. ocurrió en el pasado, ¿no? Esto es peor y todas las cepas que eventualmente se puedan desarrollar. Entonces, no lo están entendiendo. Es más, ¿ustedes saben quién es la nueva secretaria de Educación Pública? La Esta de señora, muy bajo perfil. Es una, no, la señora que perdió en el Estado bueno, de México, que dijo, soy una sobreviviente de un bueno, feminicidio. válgame Dios. Bueno, ¡Carajo! ahora, miren, por otra parte también, y ya para terminar justamente con este tema, eh, quiero cerrar diciéndoles que la fortuna de ejercer una profesión como la educación, como profesor, es algo maravilloso. Pero no todos somos apóstoles del conocimiento. No me estoy, desde Ah, luego, yo mismo ponderando con respecto a mi labor educativa. doctor, Pero pero usted bueno, es un me profesor parece, emérito del TEC de Monterrey. Doctor, bueno, sabes que yo colaboré con usted es no gracias. emérito, un rockstar del TEC de Monterrey. Ah, gracias. Pero mira, igual hay profesores que, pues yo los he visto en esta pandemia alejados de sus alumnos, alejados de seguirse actualizando, sí, preocupados por su seguridad sanitaria, la de su familia, pero perdió uno el ritmo. Y cuando deja uno de ir al gimnasio, los músculos se aflojan. Y obviamente la educación es uno de los músculos más robustos de una sociedad. Son los que más fortalecen la expectativa de bienestar de una población. Ese bienestar que se traduce en oportunidades. Entonces, hablar evidentemente de que la política pública es la única responsable, sí, tiene su gran parte. Por eso compartí a ustedes las estadísticas en los diferentes niveles educativos, cuál es la responsabilidad del sector público. Y en la educación privada, felicito a todos los padres y madres que hacen un gran esfuerzo de ingresos por proteger no perder lo más importante para ustedes. Podrá perderse a lo mejor el no ir al cine, el no reponer las prendas de vestir, el calzado, pero hacer el sacrificio para pagarle la escuela a los hijos, queda hasta el último. Eso es lo último que se sacrifica no obtener. Por eso los felicito, porque estamos justamente pensando y procurando el bienestar de nuestros hijos. Pero igual ocurre a quien lleva a sus hijos a las escuelas públicas. También están buscando proteger a lo más a sus hijos a que no abandonen la escuela. Protéjanlos. No hagan que sus hijos pierdan el ánimo por seguir adelante, aún a pesar de las adversidades, porque perdieron el contacto con sus maestros, porque alguien se quedó sin trabajo en la familia, porque la escuela cerró definitivamente, porque no tiene la computadora u otro dispositivo, porque considera que las clases a distancia son poco funcionales. No, son adversidades que hay que superar y en esto particularmente, en la educación. Eh, Aquí incluso yo debo decirles que los esfuerzos
que la sociedad llamada civil podemos hacer, pues es justamente regalar libros que ya no usamos. Los que ustedes ven atrás de mí son los pocos que seleccioné para quedarme con ellos, y otros pues los llevé a las bibliotecas de la Facultad de Economía, de Ciencia Política de acá del Estado de México, para doctor, que pues se entregaran a los jóvenes para estudiar en sus casas, porque hay carencias, muchas carencias, pero no es solamente ponerme yo como ejemplo, lo han estado haciendo otros profesores, claro, afortunadamente, en esta autoorganización para poder combatir a una verdadera pandemia, a una pospandemia, perdón, que es los efectos de la pospandemia, los educativos. Es ese músculo que podemos perder y hay que evitarlo a toda costa. Yo quiero también decirles que padres, así como están organizados en sociedades de alumnos, para que en las escuelas que sí hay que hacer la labor de limpieza, que yo veo luego afuera de las salones de clase, los papás ahí haciendo la labor de limpieza, de pintura, de aquí. Organícense ahora para exigir así a las autoridades educativas, al gobierno federal, al gobierno local, recursos para habilitar sus planteles para un seguro regreso a clases. Eso sí, es fundamental. Sí, es una parte vital y quisiéramos, como yo lo he dicho personalmente, yo quisiéramos un equipo, pero la persona que está al frente pues no se deja, es una persona, ya está de más y me uno a su felicitación. Bueno, pues sí, hay quien se la pasa 14 años ocupando un pupitre en una universidad, negándole el ingreso a otro que sí lo necesita. Sí, 14 creo años. Creo entender, ni puse palabras en tu boca, pero sí, creo entender. Es que usted lo hizo muy elegante, doctor. Yo ya quería darle un insulto. Ya dije que ya no voy a recurrir a los insultos. Porque sí es terrible. Hemos visto aquí en la unidad habitacional donde vivimos, pues la gente se organiza. Yo dejé mi red de internet abierta y a los chicos que veía que hay una plazolita aquí al lado de la casa de ustedes, sí, conéctense, chavos, y lo que puedan utilizar de red para que tomen sus clases. Yo le llamé a los vecinos del régimen, bueno, porque se divide el régimen en unidad. Dejemos abiertas nuestras redes de internet, no pasa nada que se conecte por el momento para que la gente que no tiene, yo doné una computadora por ahí que tenía, yo aquí con los vecinos también sin tratar de decir, ay, soy Superman, no, te arreglo tu computadora, te la actualizo para que esté más rápida, ¿cuánto te debo? Cuando puedas me pagas, cuando puedas me pagas, en fin. Pues doctor, pues muy interesante tema. Esperemos que tengamos los menores daños colaterales. Ya lo creo. Y yo estoy seguro que el ángulo de análisis también de nuestro amigo el profesor Cristian, también como profesor, como un proyecto de vida que él tiene todos los días, podrá en algo estar de acuerdo con estos ángulos, pero lo va a complementar Cristian de una manera obviamente tan vivencial como quienes obviamente elegimos esta profesión para dejar huella. Sí. Parece que eso es lo más importante, y en lo que podamos ayudar, aquí pueden escribir al canal, ¿verdad? A Fingers Sport, al ingeniero Fernando Avendaño, pueden escribir para que lo que podamos hacer a distancia en apoyarles a que este músculo no pierda forma, porque la educación es bienestar para el futuro. Sí. Nosotros, profe, con un grupo de excompañeros del TEC de Monterrey, el ingeniero Jairo Díaz, Antonio González, usted los conoce, y de algunas otras empresas que las que he colaborado, tenemos un grupo de ingenieros en el cual, y lo anunciamos aquí abiertamente, personas que se dediquen al servicio médico, soporte técnico gratuito para esos equipos de les ofrecemos. Obvio, si hay una refacción, pues sí, la tendremos que comprar, ¿verdad? Sí. Pero les ofrecemos, y aquí lo pongo como también para aporte de esta página de economía, política y algo más, de nuestra parte, apoyo a la gente que se dedique al servicio médico gratuito para sus equipos de cómputo. Así es. Espérame, una última recomendación, por favor. Dado que esta recuperación que hemos tenido a distancia para darle continuidad a la educación, yo les doy a ustedes las cifras. Número 1 ha sido con recursos de teléfonos celulares. Número 2 ha sido con correos electrónicos y número 3 ha sido con televisión.
por favor, si necesitan comprar un teléfono celular de manera segura, acudan a una casa de empeño. No lo compren nuevo el celular, no lo compren del mercado negro ilegal. Ustedes pueden obtener una factura por un teléfono celular inteligente en una casa de empeño. Ya recordarás, Fernando, que alguna vez en mi programa también lo habíamos recomendado, y háganlo, por favor. No, tampoco se les cierre el mundo de decir no tengo para el teléfono celular, ¿qué voy a hacer? Bueno, consíganse un crédito, un apoyo por ahí familiar para que compren un teléfono en una casa de empeño. Perfecto. Pues doctor, muy buenas tardes, muchas gracias, y vamos a complementar en esta ocasión de manera distinta el programa por las ocupaciones del profesor Cristian Salazar ahí en la FES Acatlán, porque está muy bueno su trabajo, muy interesante ahorita con los queridos hermanos de la FES Acatlán. Un abrazo, doctor, bueno, muchas gracias. Igualmente como siempre, Fernando, hasta la próxima. Muy buenas tardes. Fin de Economía Política y Algo Más, aquí nuevamente con la presencia del queridísimo profesor Cristian Salazar de la FES Acatlán, en esta ocasión con una forma distinta de grabar el programa con el doctor Tenorio por compromisos de todos nosotros en nuestros distintos trabajos, y pues aquí presentando al profesor Cristian. Cristian, bienvenido, muy buenas tardes. Muchas gracias, mi Fer, un abrazo para ti, para el doctor, que en esta ocasión pues hemos tenido que grabar de manera separada, pero agradezco la oportunidad otra vez de estar aquí contigo. Un tema muy importante que tocó el doctor Tenorio, que es los efectos de la pandemia en la educación, profe. ¿Cómo le ha afectado desde tu punto de vista la pandemia a la educación, en este caso ahí con nuestros queridísimos hermanos de la FES Acatlán? No, pues ha sido un impacto, digamos, muy contundente. En el caso de la universidad, ya teníamos un avance respecto del uso de las tecnologías de la información, las plataformas, el sistema de universidad abierta y a distancia ya era sólido, y la pandemia lo que hizo fue precipitar que la universidad de una vez y por todas pues se basara en estas tecnologías para dar el servicio, ¿no? El impacto más evidente pues es que todas las clases tuvieron que migrar al sistema ahora sí que virtual, y ello requirió cursos de capacitación, requirió pues que todo el mundo se pusiera a trabajar en un tiempo récord para poder dar a los muchachos el servicio de la docencia. Eso ha implicado pues también mejorar la infraestructura. Recuerdas tú que afortunadamente en Acatlán nos agarró esta pandemia en un proyecto, en la culminación de un proyecto que se llamó PS Puma, que se llama PS Puma, que tiene que ver con la modernización de toda la red inalámbrica de la facultad, por sustituir la banda ancha vieja por banda ancha de nueva generación, donde prácticamente en toda la facultad, en todos los espacios hay internet de última generación. Y eso, bueno, pues ayudó bastante. Pero también en muchos espacios de la universidad, pues se tenía el reto de reconvertirse, si es la expresión, tú que eres informático, reconvertir los procesos que se llevaban de manera presencial a virtual. De tal manera que, bueno, pues el impacto en la universidad es 350,000 alumnos detuvieron sus clases presenciales y se sustituyó por el sistema virtual. Y bueno, pues entre ellos se tuvieron que también detener las actividades culturales, deportivas, incluso de vinculación internacional, porque en la primera etapa de la pandemia se prohibió que los estudiantes viajaran de intercambio, por lo que implicaba a la seguridad de los mismos, ¿no? Entonces es un impacto fuerte. Fuerte, un impacto brutal. Sí, recuerdo yo en el 2017 que elaboraba para el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, la contingencia del Campus Ciudad de México, que estuvo que migrar alumnos administrativos para nuestro campus, y a algunos nos tocó pues prácticamente echar adelante e inaugurar el sistema Zoom. Y fue complicado porque pues de un momento a otro, pues como es aquí en informática, ¿no? Es porque tiene que ser, o sea, no hay otra. Aquí no es de que a ver qué hago, no.
En este momento tiene que ser y implicó un esfuerzo muy grande, implicó, como bien dices, capacitación. Yo tuve la oportunidad de colaborar con el doctor Tenorio, con el doctor Ursúa, Carlos Ursúa, fue secretario de Hacienda con el señor que está en el Zócalo, y pues fue un trabajo pues, bastante difícil. En este momento, pues a mí me tocó ver una parte de tu gran trabajo, profe, ahí en la FES Acatlán, el trabajo del doctor Martínez. De verdad es de los mejores servicios que yo he encontrado y no porque seas mi amigo, no porque quiera tanto llame a la universidad. Ustedes han facilitado el trabajo para los alumnos. Lo veo con la profesora Elizabeth Pedera, contentísima con sus clases. En fin, han hecho un gran trabajo y los felicito. De verdad, profe. Adicionalmente, nosotros tenemos en el Centro de Estudios Municipales y Metropolitanos un centro PC Puma en apoyo a los muchachos que no tienen eh, internet o tabletas, tienen que ir al centro, tienen unas cabinas individuales, cada uno de ellos puede solicitar una computadora y tiene acceso a internet. Son aproximadamente 250 computadoras y cabinas que están ahí y ellos pueden tranquilamente ahí tomar sus clases. Adicional, se tienen todas las medidas de seguridad y protocolos desde que entras, te toman la temperatura, gel, la desinfección, es decir, es bastante seguro. Y aparte, también hay cubículos para profesores que quieran impartir sus clases, también ahí lo pueden hacer. Es otro servicio que dimos. Adicionalmente, junto con toda la universidad en conjunto, FER, la universidad hizo un programa emergente de internet, te dan 300 pesos mensuales de internet, si no me equivoco, puedo cometer aquí una imprecisión, pero básicamente es eso. Y además estamos también en becas de repartición de tabletas, de tal manera que, bueno, dentro de la contingencia, la universidad no se ha detenido y además ha instrumentado políticas para poder apoyar a todos sus estudiantes al 100%. A No, veces yo sé que la gente se desespera, pero lo que debemos entender es que esta es una situación de emergencia, de crisis, donde no sabemos qué va a ocurrir y donde se hace todo lo posible. A veces hay reclamos de que por qué no regresamos a las clases presenciales. Bueno, pues porque se pone en riesgo la vida, nada más por eso. sí, simple y sencillamente. Y precisamente la semana pasada que el gobierno de la Ciudad de México emitió un comunicado, voy a decirlo personalmente, pues ya dando luz verde para ciertas actividades, yo creo que pues fue equivocado desde mi punto de vista, porque pues hay mucho riesgo todavía, pues, muchísimo riesgo. Creo que también y felicitar desde aquí a la UNEFA por su decisión de seguir en la misma sinergia de actividades todavía no son de fútbol americano, no se pueden llevar a cabo porque no está seguro, o sea, se ha vacunado una muy pequeña parte de la población y yo creo que llamamos a la responsabilidad, ¿verdad? Y felicitar a la universidad, felicitarte a ti, al doctor Martínez, a todos los profesores de la FES Acatlán y de las distintas instituciones por esta titánica y gran labor que han hecho durante esta contingencia. Pues bueno, profe, vamos a pasar a tu tema, que tenemos un tema bastante interesante, muy apasionante, profe, preséntalo por favor y si lo podemos desarrollar. ¿Cómo no, Fer? En la semana que acaba de pasar, el Instituto Nacional Electoral emitió una resolución donde retiró los registros a algunos candidatos de Morena y alguno que otro partido. Y los casos más sonados, pues evidentemente fueron el de Félix Salgado Macedonio por la controversia que él ya traía acerca de una denuncia de violencia de género, parece, y también del profesor Raúl Morón Orozco, de allá de Michoacán, quien a su vez también se le fue retirada la candidatura. Y bueno, pues esto se da en un marco de polarización, curiosamente, Fer, entre el presidente de México y el Instituto Nacional Electoral. Y bueno, pues esto tiene algunas lecturas. Eh, eh,
para poder emitir una opinión o un juicio sobre un litigio, un proceso jurídico o que tiene que ver con un proceso administrativo donde hay que presentar pruebas, Fer, hay que conocer de primera mano los documentos. De lo contrario, uno puede caer en imprecisiones. Pero advirtiendo esto, pareciera ser que efectivamente los candidatos de Morena no presentaron sus informes de gastos de precampaña. Brevemente y para que la gente nos entienda. Hay gastos que se tienen que hacer cuando uno es precandidato y cuando uno es candidato a algún puesto de elección popular. Esos gastos están contabilizados y fiscalizados por la autoridad electoral, en este caso el INE, quien lleva los informes. Tanto cuando eres precandidato como cuando eres candidato debes de informar y no te debes de pasar de un límite que ha establecido el propio Instituto Nacional Electoral. Además de ello, Fer, tienes que demostrar en ese informe que tu financiamiento corresponde a lo que marca la ley en torno a que sea de origen lícito, ¿verdad? Claro. Que no puede provenir un financiamiento de un origen ilícito o desconocido. El sistema de financiamiento de las campañas en México es un sistema mixto, donde una parte te la da el propio Estado a través del propio INE o de los institutos o de los organismos públicos electorales locales, y otro pedacito lo puedes obtener tú a través de alguna contribución, pero debe estar bajo las reglas del propio instituto y debes de validar que sea de origen lícito. Luego, entonces, esto sucede porque los candidatos de Morena le dicen al instituto que en tanto la elección de candidatos fue a través de encuestas, entonces ellos no hicieron actos de campaña y no eran propiamente precandidatos, por lo que no presentaron el famoso informe. Bueno, hay varias cosas que decir de esto, Fer. Número uno, si no presentaron el informe, si esto es correcto, yo creo que el INE está o tiene cierta razón de señalar que estas personas no cumplieron con la ley, porque aun cuando la selección de los candidatos haya sido mediante encuesta, eso no los eximía de presentar el informe, desde mi punto de vista, me parece. Ellos alegan que nunca los registraron como precandidatos, pero si tú recuerdas, y yo creo que no lo vas a negar, que durante las encuestas para elegir a los candidatos había muchos spots o comerciales Claro. que decían que si te preguntaban a la puerta, tú contestas tal persona para la encuesta. Entonces eso tiene un costo. Y entonces, bueno, desde mi punto de vista, en esta situación, el INE tiene toda la razón. Debieron reportar los gastos que generaron, aunque hayan sido mínimos, sobre su imagen. Pero aquí, Fer, se derivan varios problemas de la autoridad electoral que tristemente hoy día está bastante débil, bastante desprestigiada, con pocos resultados. No es posible, Fer, que se sigan dando las candidaturas al interior de los partidos con dichosas encuestas que quién sabe quién las hace. Más bien me parece que eso es un arreglo cupular donde se reparten los puestos de elección popular. En todos los países civilizados, mi Fer, lo que se hace son elecciones llamadas internas, Claro. elecciones previas a las candidaturas, donde todos aquellos que aspiran a una candidatura, pues compiten ellos en una elección interna para que a través del voto y de procesos democráticos les asignen las candidaturas. Pero cuando tú ves que es por vía de encuesta, cuando hay opacidad en que quién sabe quién hace las encuestas, y Levanten la luego, mano. y luego vemos los nombres de quienes salieron y siempre salen los mismos, pues como que hay algo raro, ¿verdad? Entonces, ese es un problema de origen. Los partidos políticos son instituciones que han perjudicado mucho al país y la siguen perjudicando porque exigen democracia en todos lados, Fer. Menos en ellos En todos mismos. lados, menos en las candidaturas internas, porque son sus cúpulas las que quieren repartirse y quedarse con las posiciones. El INE debería promover
que de aquí en adelante no hubiera ese tipo de mecanismos para designar las candidaturas, que se la jueguen mediante elección, Fer, una elección interna donde todos participen y entonces sí tú demuestres que verdaderamente la ciudadanía, los ciudadanos quieren que tú seas su candidato. Número 2, Fer, ¿para qué gastar dinero y energías fiscalizando? Pues si tú quieres ser candidato, pues que te cueste tu lanita de tu dinero, promoverte, si tú quieres, ¿verdad? Nadie te obliga. Ya no estamos en aquellos tiempos donde le echaban la culpa al PRI de que cooptaba todos los espacios y por ello había que distribuir dinero, no. Hoy si tú quieres ser candidato y tú quieres aspirar, pues pon tu dinerito, no hay necesidad de que pidas simplemente con una cantidad que establezca el instituto de tu bolsa, si la tienes puedes aspirar, si no la tienes, pues no hay que meterse ahora sí que en donde uno no quiera, ¿verdad? O no pueda. Y bueno, esto te lo comento porque efectivamente se enredan varios problemas. Te comento uno, el problema de la infracción que están señalando los consejeros que cometieron estos candidatos, que si es así como lo dicen, me parece que tiene razón el INE y que se les debe quitar el registro de la candidatura, pero también surge otro problema, Fer, que es, digamos, la bronca, el pleito que trae el instituto con el presidente, donde el instituto ha cometido el grave error de subirse al ring como un actor político con el presidente. Es el equivalente, Fer, en términos deportivos, si me vas a entender bien, a que el árbitro tome partido por un equipo y diga que se sube al juego para competir con ellos. Entonces, tú lo hemos vivido en varias veces. Conocemos a varios árbitros, no sé si te acuerdas de alguno. No, pues del que me digas. Entonces, el INE no tiene por qué subirse al ring, no tiene por qué, digamos, establecer un debate con el presidente de la República, porque el INE es el árbitro, el INE se debe de abstener, simplemente debe de aplicar las reglas. Y el INE ha tenido varios descalabros ante el Tribunal Federal por el hecho de que ha cometido varios excesos. Te pongo algunos ejemplos. Alguna vez el INE le dio por investigar un fideicomiso que utilizó el partido Morena, cuando recordarás, precisamente hubo un temblor y allá por el estado de Morelos, en Jojutla, hubo muchas casas que sufrieron el temblor y se cayeron, y entonces Morena implementó ahí un fideicomiso y el INE voluntariosamente quiso investigar eso y el tribunal les dijo que se habían excedido. Quisieron poner reglas para la cuota de mujeres, mi querido Fer, y el tribunal les dijo que se habían excedido. Este INE es muy protagónico, mi Fer, él no cree que los partidos son los que deben de brillar, que los candidatos son los importantes. Este INE cree que él es el principal actor de la película. En términos actuales, disculpa que te interrumpa, sería como el Chiquimarco en estos momentos, cuando arbitreaba. Como Bonifacio Núñez, Joaquín Urrea, aquel. Así es, como estos árbitros que han creído que ellos son las estrellas y que no importan ni los jugadores ni la competencia. Exacto. Entonces, bueno, pues mientras surja esto, Fer, pues se contaminan las resoluciones y si esta resolución, el INE tiene razón, pues queda, digamos, esta resolución queda cuestionada por la forma en que el INE se ha venido conduciendo. Pero se pone más complicada la cosa, Fer, porque si el tribunal, evidentemente los afectados, los sancionados van a recurrir la resolución ante el tribunal, si el tribunal dice que el INE no tiene razón, imagínate nada más, Fer, cómo quedaría el instituto todo debilitado y todo señalado por su mal trabajo administrativo. Y vienen unos momentos terribles, ¿eh? Vienen unos momentos terribles. Me parece que sí es necesario discutir, independientemente de la fobia que tenga el presidente por el instituto, sí me parece pertinente discutir una nueva reforma que pueda volver a darle funcionalidad al instituto
y no caer en este tipo de confrontaciones. Nada más y nada Totalmente. menos que ahora el INE descalifica al propio tribunal cuando antes lo defendía, entonces ya estamos en un momento, en un escenario de todos contra todos, mi querido Fer. Es que aquí, profe, viene una situación muy rara. Uno como ciudadano, pues trata de, haciendo a un lado las fobias que tenga un por determinado personaje, trata de confrontar las ideas de los candidatos, pero primera vez que, pues, que no hay un candidato serio. Ves que, si ves que el señor que trabaja ahí en Palacio Nacional, si no es lo que yo digo, no cuenta. Ves que cuando era el PRI, se le caía un lápiz a Peña Nieto y crucifíquenlo, ¿no? Pero ahorita nosotros como ciudadanía volteamos a ver, sin conocer a fondo las leyes, que un candidato está siendo señalado por abuso sexual, porque es lo que se ha manejado en contra de este señor Salgado Macedonio, sus innumerables papelones, sus innumerables ridículos que ha hecho en la opinión pública, de salir así como borracho y todo, meterse a un programa todo borracho. Dices, ¿cómo demonios puede la gente confiar en esa persona? ¿Cómo un partido serio, como se dice ser Morena, lo avala? Y nosotros como ciudadanos le damos la razón al INE. ¿Por qué? Porque no queremos ver una persona de esas. O sea, tú eres un experto, un gran experto y de las mentes más brillantes en economía, en política en México. Y dime, o sea, te digo a Peña, se le caía un lápiz y era el peor, era el más tonto. Ah, pero aquí acaban de reservar por 4 meses los expedientes de Pío López Obrador. Bartlett con sus rollos, Noroña con sus rollos. Y esto, profe, ¿en qué posición estamos como ciudadanía ante toda esta vorágine de pleitos entre institutos políticos, partidos, presidencia y todo lo que englobe? Precisamente, Fer, por eso es deseable y por eso es muy bueno los procesos internos de elección, porque ahí todos los candidatos, a mí me hubiera gustado ver un debate entre todos los aspirantes a la gubernatura del estado de Guerrero, entre Amílcar Sandoval, entre el propio Félix Salgado Macedonio, entre Beatriz Mójica, es decir, todos aquellos que aspiraban a ser gobernadores, me hubiera encantado ver un debate como el que vemos de los presidentes discutiendo sus ideas, señalándose sus errores, para que al final la gente tuviera elementos y pudiera votar a quien le otorgaba la candidatura. Pero evidentemente los partidos pierden credibilidad al impulsar mecanismos para el otorgamiento de las candidaturas opacos como las encuestas. Las encuestas no son ahora ya un elemento confiable. Se necesita, para que tenga una legitimidad Validez. democrática el proceso, más que validez, una legitimidad democrática y que la ciudadanía crea en sus candidatos, pues se tienen que ir a elección, Fer. Eran los propios ciudadanos del estado de Guerrero, pues quienes ellos iban a decidir por la vía de las urnas quién querían que fuera su candidato por el partido de Morena. Tú al no poner este tipo de mecanismos, pues lo que haces es precisamente generar en la opinión pública una serie de desconfianzas y de malestares que tú evidentemente lo has dicho bien, pues cómo es posible que yo como ciudadano no pueda valorar la carrera política de un señor. Eh, Mira, la parte de la denuncia por violencia de ¿Qué género digo? Es otro rollo. hay que tener cuidado, Sí, no claro. sé cómo estén los expedientes. Yo prefiero quedarme con el principio de la presunción de inocencia, sin que eso quiera decir que yo le esté dando la razón a este señor. Lo que estoy diciendo es que un juez le tiene que dictar sentencia y para mí hubiera sido mucho más deseable que este señor dijera, pues primero limpio mi imagen y luego voy Exacto. defendiendo. Me parece que eso sería una honestidad moral y para uno mismo, ¿no? Sí, pero precisamente esto es lo que sería un México ideal, ¿no? Por lo que yo te comentaba, o sea, si de Peña estábamos todos encima de él y toda la opinión está encima de él por cosas tan absurdas e irrelevantes para
para la realidad de un país, pues imagínate qué hubiera sucedido, ¿no? Aquí lo que vemos es una disparidad, ¿no? O estás conmigo o no estás, ¿no? Salen empresarios a decir hace unos días, yo compro Twitter para callarte la boca a uno de tantos activistas. Primero, señor, pues no le alcanza la lana. Segunda, pues no se lo van a dar en abonos chiquitos. Y tercera, pues es una empresa seria Twitter y no creo que se prestara a un señor que estamos viendo. Vemos también, profe, que actores políticos y activistas, más no activistas, porristas de este tipo de señores, le otorgan un crédito por 150 millones de pesos, ¿no? Y a otra de las personas que también su gran porrista durante casi toda su carrera le dan 8 millones, pues uno como ciudadano dice, ¿qué onda? O sea, estamos para apoyar al presidente porque ahorita yo creo que lo que importaría es que todos como mexicanos estuviéramos unidos para sacar esta bronca, ¿no? De la pandemia. Ya al rato, disculpa, nos refrescamos lo que nos tengamos que refrescar, nos decimos lo que nos tengamos que decir, pero ahorita como sociedad deberíamos estar unidos, pero viendo estas cosas, profe, sí, 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 y fíjate, Fer, precisamente es por eso que señalo lo del Instituto Nacional Electoral, porque es el INE quien tiene la responsabilidad de difundir y promover entre la ciudadanía la educación cívica y política, eh, cívica, política y democrática. Y eso significa generar valores entre todos para una relación armónica. Por eso digo que ha fallado el INE en muchos aspectos de la vida pública, porque no hay, Fer, una atmósfera, no hay un trato de respeto entre todos los que tenemos injerencia en la vida pública. No somos enemigos, Fer, no pues claro que estamos no, para destruirnos, estamos para debatir, para contrastar, pero en el marco de respeto. Y lo que hoy abunda, como tú bien lo señalas, pues es una serie de descréditos, de descalificación, de insultos, de agresiones. Eso es una baja calidad de la democracia. exacto. Exacto. Aun cuando tú tengas una diferencia con una persona, debes de tener la capacidad de sentarte, dialogar con ella, compartir ideas. Y si al final no llegas a acuerdos, que es para ello, a mí me parece que si no se llega a acuerdos es porque uno no tiene voluntad. Pero de todos modos, si no llegas a acuerdos, eso no es y no quiere decir que haya una necesidad de desaparecer al otro. Y lo que vemos en todos los partidos políticos, ojalá fuera uno solo, pero no lo es así. Lo que vemos es que ellos mismos promueven estas descalificaciones, estas acusaciones falsas, estos descréditos, estos insultos y estas agresiones. La gente tiene que saber que el responsable de todo esto son los partidos políticos. Y la gente tiene que saber que el árbitro electoral, en este caso el INE, no hace nada por frenar este comportamiento de los partidos políticos. Por eso hablaba yo del sistema electoral en su conjunto. No estoy hablando de personas, Fer, porque No, también de repente tú lo dices o uno señala alguna situación y luego empieza a sentirse, las personas empiezan a sentirse agredidas. Aquí es una cuestión del sistema. Si fuéramos un país verdaderamente democrático, nadie acusaría falsamente a otra persona, Fer. sí, Eso no es posible. Yo no puedo ir al Twitter y acusarte o decir, lanzarte un improperio o faltarte al respeto, porque eso habla de una baja calidad de la ciudadanía y donde no hay respeto. Y eso pues lo hemos podido apreciar en las discusiones de las cuestiones públicas. Yo respeto mucho al empresario Ricardo Salinas Pliego, creo que pues ahí está su trayectoria y lo que ha hecho. Pero me parece que ahora se equivoca en esta manera de expresarse en Twitter. terriblemente. Horriblemente. Yo alabo que exista la crítica y la comedia y la burla, Fer, pero me parece que Chumel Torres comete excesos terriblemente graves. Es Y decir, lo que te quiero compartir aquí es que no estamos de un lado ni de otro. Lo que queremos ver es que todos los que participan de la vida pública pues están en un momento de confrontación y polarización terrible, que no puedes darle la razón a uno o a otro,
sino que tiene que haber alguien que llame a la razón, que llame a la cordura, que llame a la generosidad y al entendimiento para que no haya este tipo de cosas que contribuyen a que la gente se polarice. En ellos hay una obligación, al ser personas con influencia, al ser influencers en los medios masivos de comunicación, pues ellos tienen la responsabilidad de no hacer este tipo de comentarios, ¿no? Sí, sí, mira, yo creo que hay excesos de ambas partes y creo que pues, tú me lees y pues, yo soy siempre lo he dicho, soy un personaje, no soy en las redes sociales soy pues, un personaje. Sí entiendo que hay muchos excesos, sí entiendo que a veces lees cosas que dices, no va, o sea, yo al señor pues, no es nada de mi agrado el señor López Obrador, ni su movimiento, ni la gente que está alrededor de él, pero a veces les dice cada barbaridad y uno lo alaba y uno lo critica, ¿no? Y por qué los tribagos y la Casa Blanca. Entonces, no, como bien dices, profe, no nos sentamos a decir, señores, vamos a dejarnos de tonterías, de pleitos de barrio, de pleitos de tianguis, vamos a construir, porque es lo que necesitamos, construir. Así es, porque es muy fácil acusar. Imagínate que de la nada te acusen de violencia de género, imagínate que de la nada te acusen de robo, imagínate que de No, la... y ha habido ejemplos, digo, hace un par de años, un año, a un cantante de un grupo de rock, de Botellita de Jerez, que lo acusaron de pues una conducta indebida, pues, un suicidio, ¿no? O sea, sí, son muy peligrosos. Yo veo, por ejemplo, Facebook, pones cualquier cosita y ya te van a la banca 30 días, ¿no? Y en Twitter, pues puedes decirle de colores, de qué se va a morir, cómo va a estar. Y yo creo que también las redes sociales han contribuido un poco a que muy a la ligera se tomen estos temas, ¿no? Ya cualquiera con un teléfono móvil toma un video y ya es ya reportero, ¿no? Hace poco leía un caso que la publicidad de Estados Unidos, ya cuando están esos problemas que lo están grabando en vivo, ponen una canción con derechos de autor. Inmediatamente ese video pues va para abajo, ¿no? Hemos llegado a excesos. Yo le llamaría al INE también un poquito que ya es algo un poco más controversial a que cambiar el sentido o el sistema de votación, porque es de mayoría relativa, no mayoría absoluta. Ahí también Sí, sería un cambio. hay varias cosas que discutir, Fer, en esta nueva etapa de nuestro país, pero precisamente los actores que tienen que discutirlo son los que se están confrontando. Intacto. Entonces, lo que hay que decirle a la gente que si ellos se están confrontando, bueno, pues hay que generar movimientos de participación alternativa, pero que no caigan a lo mismo, sino que tengan la intención de verdaderamente discutir, promover, como este espacio, por ejemplo. Si allá hay insultos y no se puede discutir ni discernir, hagamos más de este tipo de Exacto. foros como el que tú tienes, para que no se molesten los señores, ellos sigan en sus pleitos y nosotros podamos discutir los verdaderos temas de importancia y que no tienen que ver con personas, sino que tienen que ver como en el sistema. Mira, hoy día, y tú eres informático y tú lo sabes, hoy día se podría instrumentar de manera muy fácil y con un alto grado de confiabilidad del voto electrónico a través de unas urnas electrónicas. Si el sistema financiero y las transacciones se pueden llevar a cabo a través de la red, bueno, pues que una elección no se pueda hacer desde una urna electrónica me parece ya verdaderamente ridículo cuando no se acepta esta situación. Y eso, Fer, ayudaría a bajar tremendamente los costos y las logísticas de las elecciones. Ya no tendrías que imprimir papel, ya no tendrías que tener una serie de materiales, ya no tendrías necesidad de hacer ciertos procesos que validaran estos materiales, sino que sería verdaderamente muy práctico. En Estados Unidos lo hacen. Es más, Fer, en Estados Unidos hay lo que se llama voto anticipado, que para que no se aglomere la gente el día de la elección, bueno, tú desde antes, desde un Pues, mes antes, les da la posibilidad de que vayan depositados su voto y pues se van contando. sí, Las computadoras, ¿verdad? No son infalibles, no, claro. no estamos diciendo esa parte, seguramente también hay errores, seguramente también hay Claro. problemas,
pero que pues sin duda son más fáciles desde mi punto de vista de controlar. Entonces, cuando te hablan de todo este rollo y nos quieren marear a la ciudadanía con esta super especialización y grandes temas, me parece que es precisamente la evidencia de que a que el ciudadano común, al no entenderle al sistema electoral, pues entonces no está entendiendo qué está sucediendo en su país y es todo un rollo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y aquí, pues, tristemente, pues las autoridades y los actores políticos no quieren ver hacia una evolución que ya es necesaria. Lo tengo que decir de esta manera, ya es necesario. Ya tenemos que, o sea, ya sin un teléfono móvil no sobrevives. Ya sin una computadora no sobrevives. Le tienen miedo a la tecnología y No le le tienen, tienen miedo, le y saben que se van a reducir los costos. es que a eso voy. ¿Por qué le tienen miedo? Lo digo Fernando Avendaño. Yo. Yo también. Le tienen miedo a perder que mi compadre es el que vende el papel, que el otro es el de la imprenta, que el arreglo que llevo con el otro. Entonces, botas un negocio tremendo. Yo lo puedo decir porque a mí me tocó verlo. En la elección de 2006, yo fui asistente electoral, fui supervisor electoral de una zona aquí en Álvaro Obregón. Cada lona que se ponía de esas de rafia, casi de costal de harina, que serían 2 por 4 metros, la metían en 1,000 pesos. 1,000 pesos, o sea, ¿de dónde demonios crees? Entonces, por eso no quieren evolucionar. Es el mismo presidente que dice, no compro computadoras. Pues no es que no compres, o sea, no es un gasto que digas, tienes que hacerlo, porque el hecho que te quedes con un aparato electrónico obsoleto te va a duplicar, triplicar, cuadruplicar el trabajo que si compras un equipo de cómputo nuevo, que ese mismo trabajo que este se va a tardar 4 horas en hacerlo, lo haces en una hora. Ese es el Sí, gran así es. problema. No es una cuestión de vanidad ni de moda, No, no, sino no, que no. los aparatos electrónicos sirven uno para procesar de mejor manera el trabajo y disminuir los costos. Eso es lo que hay que explicarle a las personas. Eh, el uso de la parte electrónica pues reduce drásticamente el costo de las cosas. ¿Qué sentido tiene hoy día, yo te pregunto, que los partidos políticos hagan campañas y repartan camisetas y repartan banderitas y contraten un espacio para hacer un meeting y se suban y digan discursos y enlonen todo el espacio y den utilitarios de esos que aplaudes? Eso ya hoy día no tiene sentido. La campaña necesita ser una campaña de calidad, ahí están las redes sociales que no tienen mayor costo y que si tienen un costo, bueno, pues Lo absorbes. es mucho menos que ese tipo de cosas, desde que tienes que llevar los camiones para llevar a la gente, lo que conocemos como acarreados, le tienes que dar su lunch, porque se les da su lunch, Esos 200 este, pesos. sus 200 pesos, todo eso, Fer, hoy día es caduco porque los instrumentos electrónicos que hay pueden hacer que las campañas sean mejores, que tengan mejores resultados en la transmisión de lo que proponen, de las propuestas, que haya materiales y contenido, que tú los puedas descargar, que tú los puedas ver, que haya discusiones, que haya cercanía con la ciudadanía, de tal manera que todo ese viejo estilo, ¿qué sentido tiene, te pregunto, alquilar un espectacular para poner ahí la cara de un señor? No, ¿Qué mira, sentido tiene todo ese tipo de cosas se pueden acabar si el INE las pudiera de manera tajante utilizar otros medios para hacer campaña política? sí, como bien lo dices, aquí están los medios electrónicos que estamos al pendiente y ahorita en estos momentos todos estamos en la computadora, todos estamos en el teléfono. Mi madre antes me decía, tú antes de que abras los ojos ya estás prendiendo la tele, ¿no? Pues ahora ya estás prendiendo el teléfono, ¿no? Para ver qué mensajes te llega. Pues, profe, fue un tema muy, muy apasionante. Esperemos que esto sirva, que este esfuerzo sirva para abrir conciencias y que reflexionemos y que los actores políticos se pongan en su papel de lo que son representantes nuestros y buscar nuestro bien, no buscar su bien personal, porque tarde o temprano pues, la historia los va a alcanzar. Así es, tarde o temprano se van a tener que hacer esas reformas.
tarde o temprano vamos a tener que discutir este tipo de cosas y yo espero que sea en un ambiente de cordialidad, otra vez reitero, generosidad, que no quiere decir claudicar, que no quiere decir que quites tus ideas, al contrario, es dar un respeto a todos y yo creo que debemos recuperar el trato digno entre todas las personas, porque todas las personas son importantes, Claro. todas las personas tienen algo que decir, y si esto lo manejamos así, seguramente el ambiente será más constructivo. Nadie quiere que dejen de pensar, de buscar sus intereses, eso es algo normal en la vida, pero bueno, pues lo que no es normal, pues es el grado de agresión que vivamos todo el día y todo el tiempo. Cuando escuchas un noticiero, parece más bien un recuento de todas las agresiones físicas, que eso es lo más triste, Eso es. físicas por los muertos, ¿verdad? Y verbales por todo lo que se dice y la forma en que nos relacionamos burdamente. Y yo creo que eso es lo que nos tiene con un gran malestar. Entonces no debemos de contribuir a eso, Fer, a la descalificación, a la acusación falsa, a la deshonra, a la calumnia. No, No. si tenemos alguna cosa que decirlo, hay que decirla, pero sin la intención de molestar o lastimar a otra persona. Así es, querido profesor. Pues tus redes sociales, profe, para que la gente te mande algún comentario, alguna duda. Mi Facebook es Cristian Roberto Salazar Montiel, así me encuentran en el Facebook y en el Twitter, @CristianRSM. Ahí también estamos para atenderlos todos y en las redes sociales también de economía y política aquí de nuestro amigo Fernando. Pues ahí estamos. Nuestro. Muchas gracias, profe. Muy buenas tardes. Gracias, Fer. Hasta luego.